La función exponencial se usa para describir el tamaño de cualquier cosa que está en continuo crecimiento, por ejemplo, 5% al año. Hablamos de una situación donde el tiempo requerido para que esa cantidad creciente crezca en una fracción fija es constante. 5% al año, 5% es una fracción fija, al año es un tiempo constante. Si hace falta un tiempo concreto para crecer un 5%, entonces también hace falta un tiempo concreto para crecer un 100%. A este tiempo más largo le llamaremos tiempo necesario para doblarse. Veamos un ejemplo. El gasto en prestaciones se duplica cada 9 años. ¿Cuánto es cada 9 años? Un 7,8% anual. Desde luego se entiende más fácil que algo se duplica cada 9 años que algo crece un 7,8% anualmente. Pero es lo mismo. A continuación veremos cómo el crecimiento en un tiempo necesario para doblarse es siempre mayor que todos los crecimientos anteriores juntos. Volvamos al tablero de ajedrez. Veamos que en la cuarta casilla había que poner 8 granos de trigo, cuando en las 3 casillas anteriores, sumadas todas ellas, solo había 7 granos de trigo. En la sexta casilla, por ejemplo, tenemos que poner 32 granos de trigo, pero en todas las casillas anteriores sumadas, solo había 31 granos de trigo. Cada vez que nos doblamos, la cantidad es mayor a todas las dobleces anteriores juntas. Veamos ahora el mismo ejemplo pero con el petróleo. Recordemos la frase de Jimmy Carter. Y en la década de los 50 y 60 se consumió en cada una de ellas más petróleo que en toda la historia anterior de la humanidad. Es decir, si hubiésemos seguido así, de 1960 a 1970 habríamos consumido más petróleo que en toda la historia previa de la humanidad, puesto que nos doblábamos cada 10 años, nos volvíamos a doblar en los 2 años siguientes, otra vez en la década de los 80, otra vez en la de los 90. Bien, ahora estamos en la década de los 2000 y nos dicen que con el consumo actual, es decir, si dejamos de crecer exponencialmente, queda para 40 años. Pero claro, doblando el consumo por décadas, entre el 2000 y el 2010 nos doblamos, y entre el 2010 y el 2020 nos volvemos a doblar. ¿Cuántos minutos faltan para las 12? Unión. Y la Comisión Europea en su Libro Verde de la Energía a través de sus recomendaciones, que España debería crecer en el consumo de carbón entre 2012 y 2030 un 73%. Eso significa que doblamos el consumo cada 30 años. Doblando el consumo cada 30 años, hoy quedan 200 montoncitos. Pero dentro de 30 años no quedan 30 montoncitos menos, sino 60, porque hemos doblado el consumo. Y al cabo de otros 30 años, 120 montoncitos menos. Y nos queda para un par de años. Con el consumo actual quedaría carbón para 200 años, sí, pero con el crecimiento del 3% que se nos recomienda, quedaría carbón para 62 años. Es decir, con el tan cacareado crecimiento sostenido quedaría carbón para 62 años. Pero como quedaría petróleo y gas para 27 años, al cabo de los cuales el carbón tendría que ocupar la parte de petróleo y gas que no tuviéramos, quedaría petróleo, gas y carbón para apenas 45 años. Vayamos a la energía nuclear. Existen unas 430 centrales nucleares en todo el mundo y producen el 6,8% de la energía primaria. La Agencia Internacional de la Energía Atómica nos dice que al ritmo de consumo actual queda uranio para unos 60 años. Podemos seguir creciendo en población indefinidamente y no tendremos más remedio que ir disminuyendo indefinidamente los recursos por persona que haya hasta que seamos muchos
y nadie tenga prácticamente nada. También podemos decrecer en población indefinidamente para poder disponer de cada vez más recursos por persona hasta que solo quede uno y lo tenga todo. También es ridículo. Y por último, podemos estabilizar la población y el consumo de recursos por habitante en el nivel que nosotros mismos decidamos. Y claro, dejar de usar cualquier recurso a niveles que lo hagan agotable.